Vamos a volver a San Juan capítulo 6 y todo lo que hemos hablado en los anteriores audios, aquí está. Vean el brazo de Jehová. Vean Isaías 53, el brazo de Jehová. Dice así, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quién es? ¿Quién nos trae a Jesús? El Padre. Jehová. Ese es el brazo de Jehová. Él nos trae. Y Jehová le dice: hijo, aquí te traigo a esta mujer delante de Jesús. ¿Delante de qué? Delante de la palabra. Esto es Jesús. Aquí te la traigo. ¿Y qué hace Jesús? De papá, si ese es mi trabajo, salvarla. No, dice, vean lo que dice, qué bonito, dice. Es que es increíble. No le echo fuera. ¿Qué es? La meto al cielo, no la tiro afuera, no la tiro al infierno. De eso está hablando. ¿No? Porque la Biblia tiene esos secretos. ¿Verdad? Tiene esos secretos, pero vea un poquito más, véalo más adelante. Vea lo que dice ahí mismo en San Juan capítulo 6. ¿Qué fue, cariño? No, que es que me estoy acordando de Isaías 59, creo que dice: no es que sea cortado la mano de Jehová, no es que sea cortado. Qué lindo, sí, la mano de Jehová no se ha cortado. Vea lo que dice. Las entidades hacen división entre ustedes y... Prima, vea. San Juan 6, versículo 44, vea lo que dice. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén. Increíble, pero es impactante. Por eso es que la palabra de Dios dice: no hay quien busque a Dios. Es Él el que nos busca. Y nos trae a Jesús. Nos trae a Jesús. ¿Verdad? ¿Qué cosa más impactante? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pan, que ya lo está hablando en Éxodo con el maná, el maná que cae del cielo, que aquí lo va a buscar todos los días. Dice Jesús en Marcos constantemente: me es necesario morir. Y ya los discípulos dicen: y sigue igual. Todos los días me dice que me es necesario morir. ¿Por qué dice tantas veces que me es necesario morir? Porque cada vez que una persona nace, ¿verdad? Para esa persona es la primera vez que se hace realidad que Jesús muere. ¿Lo dije correctamente? Para que no se diga que estoy diciendo que por cada persona que le cancela que le quita el pecado, Él muere. No, Él muere una vez. Pero para esa persona, ese día Jesús murió. Por eso es que Él insiste en que me es necesario morir. Ese es el día que se hace efectivo. Lo dice a cada rato en Marcos. Mira qué cosa más increíble. Entonces digo yo, estoy hablando tonteras. Y seguramente porque los discípulos vienen hablando entre ellos. Y entonces Jesús, una vez que ya llegan donde llegan, Jesús les dice: ¿y qué era lo que discutían entre ustedes? Porque venían hablando, digo yo que venían diciendo: el maestro está loco, y a cada rato nos dice que tiene que morir. Ellos no entendían. No entendían. O sea, ¿por qué Jesús tiene que morir? ¿Por qué el pan? Pero Él lo dice en 1 Corintios capítulo 11, habla de la cena del Señor. Este es mi pacto que haré yo con vosotros. Este es el pan, este pan es mi cuerpo, el que es partido por vosotros. ¿Qué es partido? Tiene que morir. Molido, partido. Lo que dice Isaías 53, ahí lo dice. Y dice: y esta es mi copa, vino,
¿Qué está luciendo? ¿Qué está dando a entender? Sangre. ¿Mm? Entonces, el pan quiere decir, porque en el Padre Nuestro dice, danos el pan nuestro de cada día. Danos el pan nuestro de cada día. Toda la gente dice, no es comidita. No es comidita. Recuérdeme la salvación todos los días para tener un agradecimiento para ir a predicar. De eso está hablando. Entonces dice, yo soy el pan. Yo soy el pan. En Marcos capítulo 9, los fariseos y los escribas le reclaman a Jesús porque algunos de sus discípulos están comiendo pan con las manos sucias, inmundas. ¿Qué significa? Que sus manos llenas de pecado están tocando el cuerpo de Jesús. Y Jesús no dice nada. ¿Por qué? Porque en su corazón lo único que él tiene, que sus manos están inmundas. ¿Quién es el inmundo? Satanás es el inmundo. Está cogiendo el pan y está está siendo trasladado el pecado al pan. Y dice Jesús, y ustedes le dan más importancia a las tradiciones. No. Esa es lavadera de manos. Y dice Jesús, dice Jesús, y les profetizo, dice Jesús, que allá dentro de 2000 y pico de años, van a estar lavándose las manos que hasta que se les están despellejando. Porque dice que lo que contamina al hombre no es lo que el hombre come, sino lo que sale de su boca. Amén. ¿Qué es lo que sale de su boca? Dice que la boca es la que nos pone al descubierto qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Si no hemos nacido de nuevo, sale por la boca el pecado. ¿Verdad? Entonces, aquí Jesús les está diciendo, yo soy el pan. Yo vine para cargar el pecado de ustedes. Y dice un poquito más aquí adelante, dice, ...46... No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Amén. Yo siendo un espíritu en el cielo, estando en la gloria con mi Padre, abandoné toda mi gloria espiritualmente y tomé forma de cuerpo, porque mi trabajo es ir al planeta Tierra, ¿verdad? Y necesito llevar un cuerpo, porque mi enemigo es un espíritu y la única forma de atraparlo es en un cuerpo. Esa es la razón por la que él viene con cuerpo. ¿Le queda un poquito más claro esta parte? Porque nos dicen, sí, él es 100% hombre y 100% Dios. Diría el americano, ¿what? ¿Y qué? ¿Qué me quiere decir con eso? Y la gente no cuestiona eso. Resulta ser, prima, que yo sí lo cuestiono. Usted no tiene idea cómo mamá sufría allá en el 94 cuando yo le dije a mamá, vea lo que voy a decir, tal cual lo voy a decir, porque así pasó. Yo le decía a mamá, yo no sé si ella se acuerda, vea mamá, estoy hasta aquí de la cruz. Mamá, no entiendo eso. No, o sea, yo no siento nada por eso. ¿Por qué? Yo estaba cuestionando todo. Él me llevó a mí a una oscuridad muy grande, ¿verdad? Y yo empecé a cuestionar y a cuestionar. Usted no tiene idea, Mayela, cómo yo buscaba en Cepecri,
en el video de los evangélicos allá en los años 90, cerca de la clínica bíblica, predicaciones de los famosos predicadores para ver si yo podía entender qué pasó en la cruz. Y pregúntele a Jenny, me sentaba, no era como ahora que uno tiene audífonos y todo, sino que yo le hice una modificación a mi televisor y le saqué el audio y con un audífono nada más, en un mono audio, porque no era muy largo el cable, entonces yo estaba así escuchando la predicación para no molestarlos a ellos, viendo el televisor y escuchando y apuntando, y me cansé. No pude entenderle a esos predicadores que estaban hablando, no pude. Y también, cariño, vale la pena que también le contes a la prima, ¿cuántas veces te propusiste a dejar de hacer el adulterio? Sí, de dejar de hacer lo que tanto te destruía, no solamente a vos, sino a la familia. Usted no tiene idea, prima. Yo fui formado en la iglesia bautista. Todos los domingos yo le pedía perdón a Dios. Porque yo no quería hacer sufrir a Sofía. Aquí está ella, sí, es una bebita. Y Jenny, ¿verdad? Yo no quería, o sea, yo sabía que eso no estaba bien. Y yo en la predicación del pastor en la iglesia bautista, yo le decía, Señor, perdona, yo no lo vuelvo a hacer. Ya el miércoles estaba en eso. Es una cosa, es una fuerza. A uno puede entender, San Juan capítulo 8, esta mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Esta mujer sabía que si la encontraban en el acto mismo del adulterio, su muerte era apedreada, a pedradas. ¿Cómo no iba a estar ella asustada? Ella salía, decía, tal vez nadie me ve, y iba a estar con el amante de turno. O sea, ella no podía dominar esa fuerza que la llevaba ahí. Pues es lo mismo con el caso mío. ¿Por qué? Porque el pecado es una fuerza que lo arrastra a uno. Uno no puede, es que no se puede. Es dificilísimo. Entonces los pastores predicaban y entonces yo le pedía perdón a Dios. Bueno, no levantaba la mano y nada porque los bautistas no son de ese estilo. Pero yo decía, Señor, como dicen los católicos, yo pecador, no sé qué va. Bueno, no, yo no sé esa dinámica porque nunca fui católico, ¿verdad? Pero más o menos Jenny a veces me dice. Entonces, pero ya no podía. Entonces, en el 94 yo dije, no más, o sea, no más cruz, no más Jesús, no más sangre. Yo decía, pero si Él es Dios, vea, hermana Mayela, yo decía, si Él es Dios y todo lo sabía, ¿por qué no resolvió este problema de otra manera? Más fácil. ¿Ah? Pero ¿cómo va a entender un ser limitado como el ser humano? ¿Cómo va a entender esta profundidad del amor de Dios para con la humanidad? ¿Ah? Hermana Mayela, Él, de la creación, Él quiere tener sus propios hijos. No quiere tener robots. Quiere tener personas que realmente se arrodillen delante de Él y le adoren. No convencidos, sino conociendo exactamente lo que Jesucristo hizo. Usted sabe, Mayela, Isaías 53, si usted lo lee, ahí dice claramente que Jehová descargó toda su ira en Jesucristo. Vean, lo vamos a leer. El mismo Jehová, no fueron los romanos, no fueron los sumos sacerdotes del Sanedrín, no fue Pilato, fue Jehová mismo. ¿Qué quiere decir? Que el pecado es un asunto muy serio.
Muy serio. Vea lo que dice Isaías 53. Y está en Proverbios también. Dice, yo me espero. Ya lo tiene, vea. Dice, versículo 4, al final. Por herido de Dios y abatido. Ya empieza ahí. O sea, Dios mismo lo hirió y lo abatió. Vea, sigue. Saltemos ahí al 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Por cárcel y por juicio. O sea, Dios Padre lo encerró y lo ajustició por amor a nosotros. Dios Padre, no fueron los romanos, por Dios. ¿Verdad? Sigue. Fue cortado de la tierra, ahí mismo en el 8. Dice, fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Quién es el rebelde, Mayela? ¿Quién es el rebelde? Satanás es el rebelde, se rebeló contra Dios. Todos los seres humanos que Él es dueño tienen ahí adentro el rebelde. Por eso que dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice el 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Es increíble, pero es increíble. Es increíble, o sea, la gente no, o sea, la gente hay que decirle qué es lo que dice la Biblia. ¿Cómo es posible que el mismo Padre hiciera esto? ¿Qué era? O sea, ¿qué es lo que pasa con el Padre? Él estaba, pero airado contra su enemigo. Hay una parte en la Biblia que dice que Dios está enojado contra el impío todos los días de su vida. El impío es Satanás, el impío que mora en la humanidad. Dios Padre está airado contra ese impío. Vea lo que dice Proverbios. No, mentiras. Salmo 7:11. Salmos 7:11. Es Salmo, no sé por qué creo que es Proverbios. Voy a buscar, aquí la nota que tengo es... bueno, sí, está hablando de eso mismo. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Ah? Perdón, usted dijo que ya me había olvidado. ¿Salmo qué? No, hablando de Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Pero en Proverbios 17, Proverbios 17:15, ve lo que dice. ¿Hacia dónde está viajando? ¿Hacia Proverbios? Sí, es que quería señalar el Salmo 7:11. Sí, no, señálelo, yo le doy tiempo. Porque usted es una señora estudiosa que le gusta la concordancia. Porque el entendimiento de la palabra es la misma palabra que la tiene que pagar. No, uno no puede inventar aquí mi propia revelación. El impío es Satanás. Eso es lo que hay que entender. El impío morando en el ser humano, Dios Padre está airado contra el impío. Y Dios no ve a Pedro de los palotes. Dios lo que ve... Es a su enemigo, en Pablo de los palotes, en Pedro de los palotes. Proverbios 17:15. Para poder entender, porque igual, Mayela, igual que la consulta que me hacías, que es válido, o sea, choca.
pero es que está en la Biblia. Dice Proverbios 17:15, el que justifica al impío, y el que condena al justo. ¿Quién es el que justifica al impío? Jesucristo. ¿Ah? Y el que condena al justo, ¿quién es el justo? Jesucristo. Dice, ambos son igualmente abominación a Jehová. Entonces, ¿qué tenemos que entender en Proverbios 17:15? Tenemos que entender que cuando Jesucristo está en la cruz, ahí adentro, ¿quién está? El impío. El enemigo. ¿Quién más está ahí adentro? En la cruz, ¿quién más está? El que me justifica. A mí me justifica y yo soy justo. Entonces está Jesucristo y está el impío. ¿Y cómo lo ve Dios? Igual. Abominación. ¿Verdad que esta enseñanza choca? Pero ahí está. ¿Ah? Yo lo rescato porque Mayela, yo lo rescato para poder entender, porque yo siempre le pido al Señor, ¿cómo hago yo para ponerle entendimiento al tema del pecado? Para que la gente sepa que el pecado tiene que ser algo pero tan terrible delante de Dios, ¿verdad? Y la única forma de darme cuenta lo terrible que es que el mismo Jesucristo, cuando ve a su Hijo en la cruz, Él los ve abominables, porque todo su cuerpo, Mayela, todo su cuerpo está cargado de pecado, y el pecado es abominable. Por eso Jesucristo, el dolor más grande de Jesucristo no es que le metieran los clavos. Sí, él estaba preparado para eso. El dolor más grande de él, Mayela, es que él se da cuenta que está desconectado de Dios. Se da cuenta que Dios lo abandonó. ¿Ah? Por eso cuando él está en el huerto del Getsemaní, él sabe lo que le va a pasar y lo que va a sufrir, que su papá lo va a abandonar por amor a nosotros, porque el que nos dominaba, él lo tiene amarrado en su cuerpo, no lo deja salir, y él sabe que la ira de Dios tiene que ser satisfecha hasta que él muera, ¿verdad? Cariño, hay también en Romanos 3:25, dice, a quien Dios puso, está hablando de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, fue Dios el que lo puso, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso está en Romanos. Al que justifica, Él es el justo, Él es el justo. Él es el único justo. Amén. Entonces, cuando la Biblia nos revela esto, entonces nos damos cuenta que cuando entra el pecado en Génesis 3, Mayela, no hay adulterio. ¿Por qué no hay adulterio? Porque no tenían con quién. Exactamente. Exactamente. Solo por eso no había con No había fornicación, ¿por qué? quién. No había con quién. Ajá. No había codicia, ¿por qué? Adán era el dueño de todo. ¿Ah? Entonces, ¿por qué insisten en pensar que el pecado es adulterio? Sí, está
Porque es lo que nosotros vemos. Sí. Porque también Porque lo que- otra cosa que Dios condenó es que empezamos a tener conocimiento del bien y del mal. Exacto. Y vemos Valoramos. Y vemos con estos ojos que nada que ver. que están viciados. Y lo que dice Sofía es muy importante, porque nosotros lo que vemos son las consecuencias. Yo, si pudiera dibujar como lo hace mi primo Roger, Pero es muy fácil, es pero círculos. me costaría, yo pondría una gran causa raíz, Ajá. ¿verdad? Un árbol. Como un árbol o aquí en el corazón del hombre, ¿verdad? Aquí, esa causa raíz del gran pecado, que es el que me lleva a los otros pecados, como vos decías. Pero vea qué lindo, es que, ¿Verdad? sí. Porque vos ahí pusiste antes que entró Ajá. el pecado ya existía. Ajá. Ese pecado entró y ese gran pecado, como yo lo llamaría gran pecado, para Ajá. poder entenderlo, es Causa el raíz. que Me gusta ese causa raíz. ¿verdad? Esa causa raíz es el que me lleva a los otros pecados, Claro. al adulterio, a la envidia, al robo, a todo. Pero vea, Pero también la Biblia nos llama transgresiones. Pero lo que decía Roger es muy importante, que cuando yo vengo y me arrepiento donde el Señor y digo, Señor, por favor, no quiero pecar más de X cosa, ajá. y luego vuelvo a caer, es porque yo no estoy entendiendo esa conexión Exacto, exacto. de ese Exacto. gran pecado con esa consecuencia, con ese efecto que hay en mi vida. Exacto. Claro. Exacto. Y después arrepentirse no es tener dolor de no volverlo a hacer, sino que arrepentirse es, Señor, yo antes creía que era eso, pero ahora por la palabra de Dios me doy cuenta de que así es, de que es diferente, y eso es cambiar de dirección Cambiar totalmente. de dirección, y para yo sacar esa causa raíz de mi alma, de mi mente y de mi cuerpo, tengo que erradicar a Satanás. Exacto. Exacto.